A ver, de esta ala. A ver, ¿quién trajo más por acá? Ahora sí, bien. Bien. También el símbolo que retiñe es cuando la Biblia la tenemos así. Hermanos, la Biblia la tenemos que tener siempre abierta. Cada texto que tú ves allí, abre tu Biblia, verifica. A ver, voy a ver si lo que estoy viendo en la pantalla es así, y verifícalo. No digas simplemente amén porque sí, ¿no? O porque está acá adelante un pastor, o está acá el hermano Martín, o el hermano Gabriel. Somos hombres, hermanos, podemos fallar. Verifícalo en tu Biblia que se puede hacer. Y si por algún motivo tienes una observación, yo sería el primero en agradecerte y decirle, ¿sabes qué? Tienes mucha razón, pero con la Biblia. Sí, muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Avancemos, hermano José. Bien, empezamos con la palabra remanente. Aunque ahí dice el residuo que queda de una cosa. Nos vamos a hacer participar acá, ¿ya? A ver, un joven que no ha participado. De manera de, a ver, ya, usted ha sido la elegida. Sin tener en cuenta esa definición, con sus propias palabras, ¿qué es lo que se viene a la idea cuando escucha remanente? Ahí dice, ¿no? El diccionario define remanente como el residuo que queda de una cosa. Por ejemplo, en el almacén, que queda el remanente de los productos que no se han vendido en esta temporada, ¿no? Se le llama también excedente o resto. ¿Algo que puedas agregar? O de una planta bien profunda, lo cortas y siempre lo dejas. Me encanta esa idea, por ejemplo. Es algo novedoso, ¿cierto? Ah, muy bien, hermano José. Bueno, va bien. Un árbol inmenso, tú cortas y en el tiempo, no sé cómo, pero rebota. ¿Hay contadores aquí? ¿Han venido algún contador hoy día acá? Nadie. Hubiera sido interesante. Mira, he estado buscando definiciones de remanente. Mira, y la que. No, te diría. La que más me ha gustado es el concepto contable de remanente. Mira, yo no sabía eso. A ver si me corrigen los contadores que están acá. Dice que el remanente es, por ejemplo, cuando tú proyectas una empresa. ¿Ya? Mi empresa va a ser venta de pasteles. ¿Ya? Sí, porque me gustan los pasteles. Va a ser venta de pasteles. Ya tengo un capital de 1000 soles. Y dentro de los 1000 soles está proyectado el horno, los utensilios y todos los materiales que tengan que ver con la fábrica de pasteles. Ya está dentro de los 1000 soles. Luego de ese presupuesto de los materiales están los insumos, la harina, el saborizante, ¿no? ¿Qué sé yo? Ya tengo mis utensilios, ya tengo mis insumos. ¿Cuántas personas van a trabajar allí? ¿No? El experto, el panadero, el ayudante, el asistente, qué sé yo. ¿Ya? Y todo eso, todos esos 1000 soles, todos esos gastos, digamos que son 800 soles. ¿Ya? Es un ejemplo nada más. Y el 200 soles vendrían a ser para los insumos, para los gastos de luz, de agua y todo eso. Ya están cubiertos los 1000 soles. Entonces, todo eso me va a generar, según mi proyección, una ganancia de 500 soles, 50%. Qué buen negocio, no inviertes 1000, ganas 500. Qué bueno fuera la realidad. Pero bueno, estamos suponiendo ya. Tu proyección es que con esa inversión de 1000 soles, tú ganas 500 soles. Eso es una ganancia. Pero algo ha pasado, te fue tan bien en el negocio, que cuando terminas tus cuentas, ¿no? Hiciste saber 100 pasteles ya. Muy poquito para 1000 soles, ¿no? Ya, hiciste 200 pasteles, 200 pasteles. Y resulta que la ganancia de 500 soles que tú habías proyectado es más. Recaudaste por la venta de los 200 pasteles 1650. ¿Tú qué haces? Saca los 1000 soles que es tu capital. ¿Y cuánto te quedaría? 650. Saca los 500 que era tu ganancia, porque eso es lo que habías proyectado. ¿Y cuánto te queda? Ya, en términos contables, eso es lo que se llama remanente. Y dice que eso es la cantidad más preciada que toda empresa tiene. ¿Por qué? Porque es una cantidad que no tiene asignación, porque todo lo demás ya tiene. Esos 1000 soles es el capital que tú invertiste. Los 500 soles es tu ganancia, pero esos
150, ya tienes un monto por asignar. Es decir, te fue mucho mejor de lo que originalmente habías planeado. Me gusta mucho esta definición de remanente. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando Dios se proyectó salvar al mundo, Él, como todo lo hace perfecto, no deja nada al azar, ¿no? Y cada resultado que tenga esta empresa de salvar al mundo, siempre tiene que tener un resultado mayor a lo esperado. ¿Quién iba a pensar de que 50 o 60 personas, ¿no?, que eran originalmente los milleritas, iban a convertirse en la cantidad de adventistas que somos ahorita? No tengo este dato, no lo he averiguado, no sé cuántos adventistas somos al día de hoy a nivel mundial. Sin embargo, a nosotros se nos llama el remanente. Somos el bien preciado de Dios. Ahora, el término contable es que ese remanente es que todavía no tiene un propósito, pero se le va a asignar un propósito. En cambio, este remanente, que es la iglesia adventista, sí tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del remanente adventista? ¿Quién me puede decir? Es bien simple. A ver, esta ala, vamos a probarlo de los hermanos. Esta ala, ¿cuál es el propósito del remanente adventista? A ver, empezamos con la hermana José. ¿Cuál es el propósito? De seguir a Dios y estar siempre en conexión con el Señor, con las enseñanzas de la... Ya, gracias. Hermano Rubén, como organización adventista del séptimo día, ¿cuál es el propósito, hermano Rubén? Enseñar la verdad a la humanidad. Antes de eso mencionaste algo más. Predicar el mensaje de los... Ese mismo, hermano. Porque si tú me hubieses respondido predicar el evangelio, eso no nos hace diferentes de las otras confesiones. Yo tengo amigos que son evangélicos y predican el evangelio. Tengo amigos que son testigos de Jehová. Ellos predican el evangelio. Todavía no tengo amigos, pero sí conocidos que son mormones. Ellos predican el evangelio. ¿Qué nos hace diferentes a ellos si nosotros decimos que también predicamos el evangelio? La meta, el propósito del remanente adventista es predicar el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14:6. Y eso es justamente un granito de arena lo que vamos a hacer esta tarde. A aprender ese mensaje para poderlo predicar. Ahora sí, avancemos, José. Vamos. Bien, dice, en la Biblia se utiliza 47 veces la palabra remanente. Pero adivinen qué. De esas 47 veces que dicen allí, 45 veces está en el Antiguo Testamento y solamente 2 en el Nuevo Testamento. Interesante, ¿no? Avancemos. Dice, sin embargo, el remanente ha existido no solo en los tiempos bíblicos, sino en toda la historia de la iglesia. De cada época se puede decir con toda seguridad lo que decía Pablo en sus días respecto a los judíos. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Eso está en Romanos 11:5. ¿Qué es el remanente? Vamos a ver. El remanente es el resto. Escuchen bien este concepto, hermanos. Dice, el remanente... A ver, vamos a hacer una pausa, hermanos, ¿sí? No. Necesito que estés sentado para poder explicar a los hermanos, porque si no, no me voy a concentrar. Por favor. ¿Sí? Ahora sí, vamos a continuar. Dice, el remanente es el resto que se separa del todo cuando la apostasía llega. Eso es muy importante, hermanos, definirlo. Dice, el remanente es el resto que se separa del todo cuando la apostasía llega. Es el grupo de fieles que se apegan al testimonio de las cosas tal como eran al principio y que por lo tanto no siguen la corriente de la distorsión. En otras palabras, somos los raros, hermanos. Si alguna vez te juzgan y te critican por tu forma de hablar, por tu forma de vestir, por tu forma de pensar, por ser un cristiano adventista del séptimo día, no te sientas mal. Significa que estás por el buen camino. Bien, voy a repetirlo. Si alguna vez te juzgan o te critican por tu forma de hablar como cristiano, por tu forma de vestir como cristiano, por tu forma de pensar como cristiano, alégrate. Significa que estás por el buen camino. Pero si estás en un grupo que no está en la iglesia
y por algún motivo no sucede eso, voy a decir lo que decía mi hermano Juan ahí, preocúpate, ¿no? Entonces, dice allí, es el grupo de fieles que se apegan al testimonio de las cosas tal como eran al principio y que por lo tanto no siguen la corriente de la distorsión, es decir, mantienen intacta la verdad. Ese es el propósito del remanente, que la llama de la verdad se conserve a través del tiempo, porque gracias a la verdad es que nosotros vamos a conocer a Dios y cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Avancemos, José. Bien, la verdad es muy importante, de eso no cabe duda. Tan importante que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hay una pregunta aquí. Dice: ¿hasta cuándo la verdad y el santuario serían pisoteados por el cuerpo pequeño? Esa pregunta surge a raíz de la escenificación que tuvimos ahí con los hermanos. Pero hay una respuesta implícita en esa pregunta. ¿Cuál es esa respuesta implícita? Que la verdad y el santuario serían pisoteados. Esa es la respuesta implícita. Daniel 8, 13 al 14 nos dan la respuesta. Dice: oí a un santo que hablaba y a otro de los santos que preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Ahora, esas palabras ya no son desconocidas, ¿no? Para los que hemos estado en el seminario anterior, ya sabemos qué significa la prevaricación asoladora, lo vimos en la profecía de las 70 semanas. Y la respuesta está en el versículo 14. ¿Cuál es? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Avancemos, José. Ahí nomás. En la primera parte dice tardes y mañanas. ¿Por qué Daniel usa ese lenguaje? ¿Qué sucede allí? Lo que pasa es que Daniel es un libro profético. Vamos a buscar Génesis 1. Todos, hermanos, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer el versículo 5. Dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué dice? Un día. Ahora, rápidamente, vamos al versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Hermanos, y si nos pasamos leyendo todo el capítulo 1 hasta el séptimo día, nos vamos a dar cuenta de que esa conexión se establece. Cuando la Biblia dice: y fue la tarde y fue la mañana un día, no es porque a la iglesia se le ocurrió, no es porque al pastor se le ocurrió. No, eso ha sido extraído de la Biblia. Cuando tú veas en Daniel la expresión tardes y mañanas, se está refiriendo a un día, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos el fundamento bíblico, ¿no? En la que nosotros convertimos la expresión tardes y mañanas en Daniel 8:14 a días, ¿cierto? ¿No? Porque alguien te puede decir: hermano, ¿y dónde Daniel dice que son días? Ahí dice tardes y mañanas. Haz de leer Génesis 1, hermanos. Esa es la prueba bíblica. De ahí sacamos que las 2300 tardes y mañanas son 2300 días. Vamos avanzando de poquito, ¿ya? Para que no nos mareen. De poquito en poquito. Entonces, la primera enseñanza de esta tarde es: tardes y mañanas en el libro de Daniel, ¿qué significa? Un día. ¿Dónde está en la Biblia? En Génesis 1, ¿sí? La vez pasada le dije que traigan hojitas y lapiceros para que puedan anotar, o si no, lo anotan ahí en su costado de su Biblia. En Génesis 1, ponga ahí, no, Daniel 8:14, para que te acuerdes, ¿sí? Entonces, tardes y mañanas representan un día. Ahora sí, avancemos. Dice: ¿será que este periodo de tiempo es así como lo señala la profecía? Y quiero mostrarles algo. José, dale. Vamos a hacer un cálculo, ¿sí? Ahora sí, ¿cuántos han traído esto?
Todos, ¿no? Bien, abren un aplicativo muy interesante y muy útil, que se llama la calculadora, ¿ya? Para los que pueden hacer cálculos mentales, ya lo hacemos. Vamos a dividir. Quiero saber cuántos años hay en esos 2300 días. ¿Sí? ¿Entre cuánto debo dividir? Ah, muy bien, 370. ¿Por qué? Porque un año, ¿cuántos días tiene? Ya, a ver, calculen. Vamos a ver si estoy bien o estoy mal en ese cálculo que hice. A ver. ¿Quién gana? ¿Esta ala o esta ala? Vamos a tomar nota, Johncito, ¿ya? Siguen los puntos acumulados, hermanos. A ver. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sale 6 años? ¿No sale 6 años, 2 meses y 5 días? Por eso, esos decimales, conviértelos también. Ah, ya está. ¿Sí? Entonces está bien. Ya, muy bien. Mira, hermanos. Si nosotros tomamos los 2300 días de manera literal, nos salen 6 años, 3 meses y 20 días. Es decir, cuando Daniel escucha la conversación de los santos en el cielo, ¿hasta cuándo serán pisoteadas el santuario? Sería hasta los 6 años, los 3 meses y los 20 días. Daniel era muy inteligente, él conocía las profecías. Él sabía que la profecía de las 70 semanas, originalmente, ¿qué significaba? 70 años. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años estuvo cautivo Israel en Babilonia? O sea, no cuadra, ni con eso cuadra. Es muy poquito. Porque para cuando Daniel se le da esa revelación, ya había pasado una buena cantidad de años. ¿Sí? Entonces, no va por ahí. Por eso es que le puse ese cálculo. Avancemos, José. Ahí está. Miren, escucha, no se olviden este segundo detalle. Los 2300 días tomados de manera literal dan 6 años, 3 meses y 20 días. Con una simple división. 2300 entre 365 da 6 meses, 6 años, 3 meses, 20 días. Y eso no cuadra con la profecía. No cuadra. ¿Sí? Ahora sí. Dice, pero como este periodo de los 2300 días es una profecía, la situación cambia radicalmente. Para saberlo, vayamos a la Biblia. Avancemos, Otro texto, Números 14:34. A ver. Números 14:34. Y este grupo va a buscar Ezequiel 4:6. Este grupo va a buscar 14:34 y este grupo va a buscar Ezequiel 4:6. Bien, empecemos. ¿Quién lo encontró acá? Nicole. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis el castigo. Muy bien, gracias. Aquí, ¿quién encontró Ezequiel 4:6? Vamos a Naya. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, llevarás la maldad de la casa de Milán durante 40 días, un día por cada año. Hermanos, cuando se trata de periodos proféticos, Dios ya nos ha dado una segunda pista. La primera, ¿cuál era? Tardes y mañanas, un día. Ahora, la segunda pista es, en términos proféticos, un día es equivalente a un año. Vamos avanzando, como le digo, pasito a pasito, ¿sí? Avancemos, José. Dice ahí, es así como este periodo de los 2300 días se nos ha convertido no en 6 años, en 3 meses y 20 días, sino en 2300 años. Es decir, la profecía más extensa que se encuentra en la Biblia. ¿Sí? Entonces, mira, tardes y mañanas extraemos de Génesis. Luego convertimos días a años, ¿no? Y ojo que esos dos textos solamente son esos dos, hay más textos todavía. Pero por motivo de tiempo he puesto solamente esos dos. Números y Ezequiel mencionan el principio del día por año. Entonces ya tenemos dos pruebas bíblicas ahí. Avancemos, José. Entonces ya sabemos, uno por uno, hermano. Sí, primero el título y cuando diga avance lo vamos a avanzar. Entonces, ya sabemos que los 2300 tardes y mañanas, gracias a Génesis y gracias a Números y gracias a Ezequiel, ¿qué son? 2300 años. 2300 años. ¿No? 2300 años. Ahora,
Toda profecía tiene un inicio y también tiene un final. Una profecía no sirve de nada si no sabemos el inicio y no sabemos el final, ¿no? Hermano Gabriel, de aquí a una semana va a haber un sismo. Es útil. Tengo una semana para prepararme, ¿cierto? Hermano Gabriel, de aquí a un tiempo va a haber un sismo. ¿Cuándo será? Pues un día, 2 días, ¿no? ¿Cierto? Bien. Ahora sí, la siguiente. Esto ya lo sabemos en el seminario anterior, ¿sí? Un breve repasito. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, cortadas, y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Mira, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Se acuerdan? 4, ahí en ese solo texto están 4 eventos, ¿no? Que nosotros los hemos echado en la semana anterior. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Se acuerdan que le dije? Memorícense estas 4 fechas. ¿Quién se acuerda? Por lo menos una. Ya, ¿en qué fecha fue? Ya, hermano, ya hizo ganar un puntito, hermano, yo acá está grabando, ya. El año 27, va uno. Son 4 fechas que tenemos que recordar. Otra fecha. Lo vimos en el sábado anterior. ¿Ya? ¿Quién dijo eso? No tengan miedo, hermano. No, pero está en la directiva, hermano. A ver, ¿quién se acuerda? ¿En qué fecha fue construido la ciudad de Jerusalén? Fue terminada su reconstrucción. Vamos, hermano. 408. Ando, ya va de empate, ¿eh? Faltan 2 fechas más. El apedreamiento de Esteban. ¿Cuándo fue? Ya le di una pista, ¿ya? Bien, hermana, ya 2 puntos acá y 2 5. ¿Están tomando nota, no? Ya, muy bien, excelente, ya tomaron nota. 34. Ya, la última fecha, la más importante, porque sin eso no podemos avanzar. Justamente es el inicio de la profecía de las 2300 tardes y mañana. Y hay toda una controversia con respecto a eso, y por tiempo no la vamos a tocar hoy día. No, el inicio de la profecía. De las 2300 tardes y mañanas, ese es el inicio y este es el final. Entonces falta esa fecha de allá. Vamos, Nadia. Fecha. Muy bien, Nadia, ya. Empates, han empatado ahí. 457. Hermano Martín, esa fecha es muy interesante. Hermanos, en dos seminarios se pueden explicar esa fecha. Por motivo de tiempo no lo vamos a explicar el día de hoy. Por eso es que para mí era muy importante que esas 4 fechas por lo menos lo tengas en tu mente. 457. ¿Cuál sigue? De ahí. Y 34. Son los puntos principales que están dentro de la profecía de las 70 semanas. Por eso dice, de ahí serás cortado de tu pueblo. Muy bien, avancemos ustedes, José. Entonces mira, dice, no se trata de 70 semanas de días, sino 70 semanas de años. Eso ya lo establecimos en el sábado anterior. Esas 70 semanas, aplicando el principio día por año, ¿cuánto nos harían? 490 años literales. ¿Sí? Muy bien, avancemos, José. El hecho de que estas 70 semanas estuviesen determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad se refiere evidentemente al hecho de que dentro de este periodo los judíos llenarían la copa de... Es decir, hermanos, Dios esperó bastante tiempo para que el pueblo de Israel estuviese preparado para la primera venida del Mesías. Es verdad que Dios estuvo, ¿cómo podemos usar esa palabra? Dios guardó silencio durante casi 400 años, pero no porque Él lo quisiese, sino porque el pecado era tanto en su pueblo, ¿no?, que Él no levantó un solo profeta durante casi 400 años. Si tú lees el libro de la Biblia, ¿quién es el último profeta que habló antes de que Jerusalén fuese destruida? Hermanos, es bien terrible eso. Pero aún así, la profecía tenía que cumplirse, el Mesías tenía que nacer para cumplir esa parte de la profecía de las 70 semanas, ¿no?, en la que confirmaría el pacto con muchos, ¿no? Muy bien, avancemos, José.
Dice, la siguiente gráfica nos muestra el comienzo y la terminación y cómo fueron distribuidos los 2300 años. Y es ahí donde voy a pedir tu atención, hermanos. La primera parte tú ya lo sabes, ya lo vimos en el sábado anterior. Ahora sí, dale, Pepe. Hagamos un zoom en la primera parte de la izquierda. Vamos a recordar un poquito lo del sábado anterior. Ahí está bien, excelente. ¿Ves la primera fecha allí? Ahora del gráfico te vas a ayudar. Ya establecimos la fecha, ahora los eventos. ¿Qué pasó en el 457 a.C.? Todavía estamos en las 70 semanas aquí. Ahí dice, ¿qué dice? Ya, ¿quién dio ese decreto? ¿Cómo? El rey Artajerjes. Mira, en la mañana estábamos conversando de camino a la iglesia Consejo de Maestros con Enoch, bueno, y con Marlene también. Y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Y por qué fue que Artajerjes dio ese decreto? Ojo, no fue el primero, ¿ah? ¿Cuál fue el primer decreto que se dio antes de Artajerjes? ¿Quién sabe? Bien, no, muy bien, fue Ciro. El segundo decreto, Darío. Este tercer decreto es el que cuenta en la profecía, porque los dos decretos anteriores solamente hacían referencia a la reconstrucción del santuario, más no de la ciudad. Pero ¿por qué Artajerjes tuvo ese cariño especial por el pueblo de Israel a tal punto de decirle a Nehemías, haz una especie de referéndum y a todos aquellos que te quieran acompañar son libres de eso? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermano? Mira, yo no me había dado cuenta, pero resulta que Artajerjes, por intermedio de su padre, ¿quién era su padre? Darío, a ver. ¿Quién fue el papá de Artajerjes? Jerjes, más conocido como Asuero. ¿Y con quién se casó Asuero? ¿Y Esther de qué nación era? Judía. ¿Y quién formó a Esther desde pequeña? Mardoqueo. Hermanos, ¿no sería posible que Artajerjes, siendo niño, hubiese escuchado hablar a Esther, a Mardoqueo, y muy posiblemente, Artajerjes también haya aprendido el legado de Daniel? ¿Cuál fue el legado de Daniel que dejó en Babilonia? Gracias a ese legado, los reyes de Oriente supieron cuándo iban a ser el Mesías. ¿Cuál fue el legado de Daniel que dejó en Babilonia? Y por ende, en los futuros reyes de Persia también. La profecía de las 70 semanas, hermanos. Eso no solamente fue escrito para nuestro tiempo. Y es posible que incluso Artajerjes tuviese conocimiento de esa profecía. ¿Por qué? Porque su decisión en el 457 marca el inicio de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Interesante, ¿no? Muy bien, avancemos. Si no, la hora nos cae. En el 408, ahí en el Zoom, Pepito, para recordar las 4 fechas. En el 408 dice aquí la restauración de Jerusalén. Eso ya lo sabemos. En el año 27, ¿se acuerdan? Este es mi hijo amado, ¿no? En él me complazco. A él escuchar. El bautismo de Jesús. Y finalmente, en el año 34, la muerte de Esteban. Pregunta, en esa última semana, ¿qué pasó? A la mitad. A ver por acá. ¿Qué pasó entre el 27 y el 34? Fácil, ahí está la señal, ¿no? Ahí está la ayudita, está la cruz ahí. Y eso lo dice también Daniel 9, 27, dice a la mitad de la semana. Entonces, bien, hermanos, así poco a poco vamos a avanzar. Ampliamos el gráfico, hermano José, ampliamos ya en toda su totalidad. Esa parte que viene allí lo vamos a explicar a medida que vamos avanzando. Dice, ha llegado la hora de su juicio, vemos ahí 1810 años y 1844. Nuevamente, 457, 408, 27 y 34. Es muy importante que sepas esas fechas, porque para lo que sigue nos va a ayudar bastante. Ahora sí, Pepe, siguiente diapositiva. Dice, de acuerdo a la gráfica, hagamos la siguiente ecuación conforme a la profecía. ¿Sí? Una más para estar seguros, ¿ya?
digamos la fecha en orden. A ver, ahora ustedes, ya lo mencioné 5 veces. Empezando de acá. Fecha. 457. ¿Qué sigue? Solo la fecha. Muy bien, son buenos alumnos. Muy bien, excelente. Ahora sí, avanza Pepe, la siguiente. Mira, este cálculo es bien sencillo. Lo he tratado de hacer lo más sencillo posible, hermanos, para que se pueda entender. Porque cuando decimos profecía de los 2300 tardes y mañana, ya no da miedo ya, ¿no? Porque son cálculos muy complicados, pero está bien sencillo. ¿Cuánto dura la profecía de Daniel 8:14? 2300 años, ¿cierto? Daniel 9, ¿qué dice? ¿Cuántos años han sido para el pueblo de Israel? 490 años. Hermano, ¿de dónde sale eso? Ah, pues de las 70 semanas. Si tú pasas de las 70 semanas a días, y esos días le aplicas el día por año, te sale 490 años. Como dice, 70 semanas están determinadas o cortadas para tu pueblo, hay que restar de los 2300 años esos 490 años. ¿Y cuántos años nos quedarían? Ahí está la resta. 2300 menos 490, ¿cuántos años te quedarían? Sencillo, ¿no? Es bien sencillo, es bien práctico, bien fácil. Ahora, Guillermo Miller se dio cuenta de ese pequeño detalle y él decía, un momento, si en el 457 comienza la profecía y de la fecha 457 avanzamos 490 años, llegamos al año 34. ¿Se acuerdan de esas 4 fechas? De nuevo ya, 457, 408, 27 y 34. Se acabó el tiempo para Israel. Esa última fecha es el año 34. A ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver, vamos a ver. ¿Hoy qué fecha estamos? 26 de octubre del 2024. ¿Sí? Ya. A ver. Vayamos al año. Estamos en el año 2024. De aquí a 5 años, ¿qué año será? De aquí a 10 años, ¿qué año será? En el 2024, de aquí a 100 años, wow, ya no vamos bien adelante ya. Ojalá que no, ojalá que Cristo venga antes. De aquí a 100 años, ¿qué año será? Sencillo, ¿cierto? Ahí está. Si tú cuentas del año 34, 1800 años, ¿qué año será? ¿Cierto? Es lo mismo. Del 2024 a 100 años sería 2124. Pero si tú tienes la fecha 34 y le agregas 1810 años, ¿qué año marcará? Simple suma. Sumas el año más la cantidad de años. ¿Y cuánto te da? Ahí está. Guillermo Miller no era un erudito, no era un teólogo formado. Él, la única herramienta que necesitó fue su Biblia y una concordancia Strong, que creo que ahora cuesta algo de 20 a 25 soles, más o menos de ese tamaño. Solo con su concordancia, solo con su Biblia y siendo guiado por el Espíritu Santo, llegó a esa misma conclusión que nosotros estamos viendo. El punto de partida fue el año 457. Muy bien, vamos a ver. Avancemos usted, José. Ya hemos aprendido entonces cómo llegamos a 1844, gracias a la profecía de las 70 semanas. Sin esa profecía, hermanos, estamos perdidos. Sin esa profecía de las 70 semanas no podríamos llegar a 1844, por más que lo quisiéramos, porque los eventos no estarían y las fechas no estarían. Y voy a abrir un paréntesis en esta parte, hermanos. De verdad, y esto se lo digo con mucha tristeza. Hay teólogos que han sido formados, tienen sus doctorados, y ahora, ¿sabes qué están enseñando? Están enseñando que la profecía de Daniel 8 y la profecía de Daniel 9 no tienen nada de conexión, no tienen relación alguna. Y obviamente al establecer eso llegan a conclusiones totalmente diferentes. Eso por un lado. Mira, y son teólogos formados ya, hermanos. Se supone que ellos tienen más sabiduría que nosotros. Pero están enseñando que la profecía de Daniel 8 y la profecía de Daniel 9 no están conectadas. No hay ninguna conexión entre ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay otros teólogos, por ejemplo,
que toman la frase tardes y mañanas de Daniel 8:14. Y dicen, ahí no dice días, dice tardes y dice mañanas. Por lo tanto, no son 2300 días, sino que son la mitad. Porque aducen que al decir tardes y mañanas, un día se está contando doble. Por lo tanto, no son 2300, sino son 1150. Han escrito libros al respecto. Por eso, hermanos, es muy importante que cuando veamos ese tipo de información, rápidamente cojas tu Biblia. ¿Sí? Ahora sí, cierro el paréntesis con esa parte. Ya hemos aprendido la fecha. Ahora vamos al evento. Levíticos 16. ¿Qué dice? Busquemos todos, hermanos. Levíticos 16. Mientras vamos leyendo la pregunta, ¿no? ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación o purificación? ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación o purificación? Levíticos 16:2. Levíticos 16:2. ¿Qué dice Levíticos 16:2? Sí, hermana, si la ha encontrado, léalo, por favor. Jehová dijo a Moisés, y a Aarón, tu hermano, que no te todo tiempo en el santuario, detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Muy bien, ahora el 34, ¿qué dice? Sí, Levítico 16:34. Sí, léelo, Rubén, si lo encontraste. Y ojo ahí, es la clave justamente de la siguiente parte. Y eso tendréis como estatuto. Dale, Rubén, dale, Rubén. La palabra dice así, y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le había mandado. Hermanos, Daniel 8:14 dice claramente que hasta 2300 tardes y mañanas luego del santuario, ¿qué será? Esa palabra purificado es la clave para entender qué va a suceder luego de los 2300 años. Y para eso hemos leído Levítico 16. ¿Qué pasaba una vez al año, según esos dos textos que hemos leído? ¿Qué pasaba una vez al año en el pueblo de Israel? El sumo sacerdote, ¿qué hacía? Expiación por los pecados de Israel. Es más, Dios le dice a Moisés que le diga a su hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el velo detrás del propiciatorio. Y dice, hermano, ¿qué es velo? ¿Qué es propiciatorio? El santuario tenía lugar santo y lugar santísimo y era cubierto por un velo. Ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote, pero una vez al año. Si en el tercer mes Aarón entraba, chao Aarón. Ojo, el Aarón bíblico, no mi amigo Aarón que está acá. ¿Sí? Si entraba al quinto mes, sucedía lo mismo. Ese es en el caso de los tiempos. En la persona, si un levita, un sacerdote que estaba oficiando en el lugar santo, tenía curiosidad y jalaba la cortina para ver qué había, era lo último que veía. Solo el sumo sacerdote y solo una vez al año. Es lo que dice el texto que está ahí. Entonces, ese texto de Levítico 16, 2 y 34 con Daniel 8:14 nos llevan a preguntarnos la siguiente manera. Si el sumo sacerdote en el santuario terrenal se encargaba de purificar, expiar los pecados del pueblo de Israel una vez al año, ¿será lo mismo con nuestro sumo sacerdote? Vamos a responder esa pregunta. Avancemos. Al lugar santo entraba el sacerdote todos los días. ¿Con qué? No entraba con las manos vacías. ¿Con qué? Con la sangre de los sacrificios ofrecidos. Pero al lugar santísimo el sumo sacerdote entraba una vez en el año. Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Avancemos al siguiente. Ahí está, para que tengas una idea. La primera entrada es ese conjunto de 5 columnas con la cortina azul que está remancada. Ahí ves el candelabro y los panes. Ese era el lugar santo. Ahí podía entrar todos los días el sacerdote, el levita. No había ningún problema. Es más,
Tenía que entrar ahí, porque si no el perdón no se daba. Sí, otro paréntesis voy a abrir, queridos hermanos, es muy importante. ¿En qué momento sucedía el perdón para el pecador en el pueblo de Israel? Yo estoy llevando a mi cordero, ya lo ofrecí en el altar de sacrificios, y regresaba perdonado luego de ofrecer mi sacrificio. Sí, no, ¿por qué? Es una pregunta. ¿Quién se anima a responder? Vuelvo a repetir. Llevaba mi cordero al altar de los sacrificios, lo sacrificaba y luego me regresaba a mi casa. ¿Estaba ya perdonado? ¿Qué falta? Bien, exacto. El perdón surge a raíz de que el sumo sacerdote lleva esa sangre y lo aplica allí en el velo, en el segundo velo que está allí. ¿Ves el primer velo? Ahora concéntrate en el segundo velo. El siguiente, no, Reinaldo, por favor. Ahí está. En ese velo es el que el sacerdote aplicaba esa sangre. Y si tú lees todo el Levítico 16, es esa misma idea la que figura allí. Porque el perdón no viene solamente en el altar de los sacrificios. Ahora te das cuenta de la importancia del sacerdote para que el perdón sea recibido por el pueblo de Israel. Ahora entiendes por qué Daniel oraba con tristeza y con desesperación. Porque para su tiempo el perdón estaba allí en el santuario terrenal. Lo que Daniel todavía no sabía es que allá en el cielo se estaba preparando ya un santuario celestial hecho por mano de Dios, no por mano de hombre. Sí, entonces cierro el paréntesis allí. Avancemos Reinaldo. Según el plan trazado por Dios, todos los que se arrepentían de algún pecado confesaban su pecado en la cabeza del cordero. Al ser degollado el cordero a través de su sangre, su pecado era trasladado al interior del santuario, donde permanecía todo el año. Haciendo una equivalencia doméstica para que se entienda. Imagínate que en el día tú compras las cosas para cocinar: los tomates, los pepinos, ¿no?, las papas, toda esa cáscara que se va a desperdiciar lo pones en tu tacho, ¿cierto? Pero vamos a suponer que al día siguiente viene el carro de los desperdicios y tú no lo botas. Dices, mañana lo boto. Ya, bueno. Pasa el siguiente día, se siguen acumulando. No, pasado lo boto. Y así. Ojo, es un ejemplo, ¿ah? Eso no pasa en la realidad, ¿cierto? Nosotros botamos la basura todos los días, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿pero qué pasa si lo hago por un mes? 2 meses. ¿Cómo está ahí el...? Hermano, ¿tú sabes cuántos corderos se sacrificaban ahí en el santuario del día? No eran pocos. Entonces, hermanos, ese santuario tenía que ser purificado por ese motivo una vez al año. Porque todos esos pecados que estaban acumulados allí tenían que ser borrados, ¿no? Bien, ahí vemos el dibujo, ¿no? Cómo la persona está llevando ahí su cordero. Y ese es el modelo de santuario que el pueblo de Israel utilizó durante 40 años. A diferencia del templo de Salomón, ese santuario era móvil, se podía armar y desarmar. ¿Sí? Sí, hermano José. ¿Qué se hacía con el cordero muerto? Se quemaba, hermano. Todo el cordero. ¿Ves ese fuego del altar que está allí? Había casos especiales en que sí se comían, pero solamente era la prerrogativa del sacerdote, más no del pecador. Lo único que el pecador hacía, llevaba su cordero y el cordero era sacrificado. Y esperaban a que el levita entre al lugar santo, y cuando salía, recién él estaba consciente de que su perdón había sido extendido y regresaba feliz a su casa. ¿Sí? Muy bien, avancemos, Reinaldo. Vamos a ir calculando el tiempo. Ya, excelente. Bien, entonces, si pasaba eso en el santuario terrenal, ¿qué pasaba en el santuario celestial? Todos, hermanos, Hebreos 9. Una vez escuché a un amigo que trató de refutarme un poco, ¿no? Él decía, pero ustedes, ¿por qué enseñan la doctrina del santuario? ¿Dónde en la Biblia está eso? Eso es el Antiguo Testamento, eso es el Viejo Pacto, ya pasó eso. ¿Por qué ustedes enseñan el santuario? Y yo le mandé ese texto. ¿Qué dice? Hebreos 9:2. Rápido, hermanos. Y no por sangre de macho establecido, ni de
hermano, por acá está la que no ha leído. ¿Alguien por aquí que hace Biblia lo puede leer? Hebreo 9:12. Héctor. Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos y de becerros, sino con su propia sangre y consiguió la eterna redención. Bien, voy a abrir un paréntesis y hermanos. Ambos textos son iguales a excepción de un detalle. Si has sido observador, te diste cuenta. Va a haber un premio especial para que me diga la diferencia. Entre el texto que leyó la hermana Lola y el texto que leyó Héctor, hay una diferencia bien sutil que si has sido observador te has dado cuenta, si se has prestado atención. Una vez más, ya, hermana Lola, lea de nuevo el texto. Ahora sí van a estar atentos los hermanos. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entre una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora sí, Héctor, dale. Tu momento es ahora. Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre y consiguió la eterna redención. Gracias, Héctor. Ahora sí. No, que no sea la hermana María ni el no. Porque ellos ya saben la respuesta ya. No, tampoco es nadie sabe la respuesta todavía. A ver, alguien que no ha participado. Lady. No. Ambos textos se parecen a excepción de un detalle. No, ambos dicen, ahí también dice sangre. También ambos dicen Cristo entró. Sí, sí. Nada, ya, le voy a dar la respuesta. Le van a ir, claro. Por aquí. En el orden que dijo, por acá mencionó que Cristo no por su propia sangre. Hermanos, no, también dice una vez para aquí. Bien, hermanos. La diferencia es que en el texto de la hermana Lola dice el lugar santísimo. En el texto de la hermana Héctor dice en el santuario. Esa es la diferencia. ¿Te das cuenta que cuando... Incluso, mira, yo te doy un consejo ahorita. Aún cuando tú lees la Biblia, puede que no te des cuenta de ciertos detalles. Te das cuenta, mira, has escuchado el mismo texto, pero no te diste cuenta de ese detalle. Eso es lo que pasa a veces cuando leemos la Biblia, hermanos. Esa es la diferencia entre leer y estudiar. Cuando tú lees la Biblia, como ya somos cristianos, yo tengo 9 años en la iglesia, tú lo lees por default, ¿no? Pero hay cosas que se te pasan por alto. Mira, ¿cómo no lo sé? Y es un texto, imagínate un capítulo, imagínate un libro. ¿Te das cuenta? Por eso es muy importante no decir amén a todo lo que tú escuches, a no ser que tú estés seguro que está en la Biblia. ¿Por qué dice lugar santísimo allí y por qué dice santuario allí? ¿En qué versión es tu Biblia, hermano? Mira, igual que la mía. Hermana Lola, ¿qué versión es usted? La clásica, ¿no? La que todos usamos. Hermanos, la explicación es bien sencilla. En las Biblias de ahora ya se ha adaptado, tú sabes que los expertos en el idioma griego cada día van mejorando y van precisando las traducciones. Cuando en el Hebreo 9:12, y yo también tengo la Reina Valera, dice en el lugar santísimo, eso ya se ha cambiado por santuario. ¿Por qué? Porque en el original hebreo no dice lugar santísimo, dice santuario. Y no sería lógico. ¿Sabes por qué te digo? Para el tiempo de Pablo, Jesús, ¿en qué parte del santuario celestial estaba? Casi, hermano, casi cae. ¿En qué lugar, en el tiempo cuando Pablo escribe la carta a los hebreos, en qué lugar del santuario celestial estaba Cristo? No lo duden, díganlo, yo sé que ustedes saben. A ver, ¿quién dice el lugar santísimo por acá? No tengan miedo, ya. Nehemías dice el lugar santísimo. ¿Quién más dice el lugar santísimo? Ya, por acá santísimo, ya. Ahora, ¿quién le dice el lugar santo? Hermano José. Ya. ¿Por qué estaba en el lugar santo, hermano José? Porque sí. Es bien fácil, hermanos. Lo hemos dicho al principio de la presentación. ¿En qué año Jesús
Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo? Ya. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, perdón, y ya en ese año de 1844, no. Eso ya se corrigió en esa traducción de ahora. La mayoría de la Biblia moderna dice en el santuario. Y por deducción, sacamos que Jesús en qué parte del santuario estaba, en el lugar santo. No podía estar en el lugar santísimo, porque si no, no cumpliría con la profecía de la 2300 plagas. Hermano, te doy un tip, porque con esto me han dado mucho dolor de cabeza las personas. Si yo no sabía ese dato. Me dicen, hermano, ¿por qué en tu Biblia dice el lugar santísimo? Ustedes están enseñando que es en 1840, porque es falso esa enseñanza. Ustedes son falsos profetas. Acá en mi Biblia dice el lugar santísimo. Cristo ya entró. Ya en su ascensión, Cristo entró al lugar santísimo. Y la Biblia lo prueba, lo dice acá. Y yo tengo mi Biblia que me regalaron cuando me bauticé. Que está mi reina María de 2000 hermanos. Acá está mi Biblia. ¿Qué pasó acá? Se equivocaron, error de imprenta. Vamos a buscar más Biblias. La mayoría de las Biblias ahora dicen santuario. Ya no dicen lugar santísimo. Porque en el original griego, no hebreo, en el original griego, la palabra era Agia Agión. Esa es la palabra. Agia Agión. Ahora lo han cambiado por Ta Agia. Ta Agia significa santuario. Es decir, Cristo al ascender entró en el santuario. Y nosotros, por deducción, ¿a qué parte del lugar santo entró? Hermano, por deducción no vale. Tienes razón, yo esperaba que alguien me refute eso. Hermano, por deducción no vale. Pruébeme con la Biblia. Es bien fácil, hermano. ¿Te das cuenta? Tú tienes que decir, hermano, no, acá no es por deducción, porque me parece. No. El paréntesis todavía está abierto. Cuando Juan recibe la visión, ¿a quién ve primero? El que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuve muerto, pero viví, y soy el que vive por los siglos de los siglos. Y fue el primer ser que Juan vio. ¿Te acuerdas de eso? ¿Hermanos? Ya, ¿qué ser era? ¿Quién era? Jesús. Muy bien, hemos identificado a Jesús. ¿Qué más vio? Algo relacionado con el número 7. El candelabro. Juan vio a Jesús en el cielo con el candelabro a su lado. ¿En qué parte del santuario está el candelabro? Ahí está tu prueba bíblica. Si alguien te dice, hermano, ¿cómo yo sé que Jesús estaba oficiando en los tiempos de los apóstoles, cuando resucitó obviamente? ¿Cómo sé que estaba oficiando en el santuario? Muéstrale ese texto. ¿Cuál es? Te lo dejo de tarea, averigua. ¿Qué texto es? En Apocalipsis dice ahí que Juan vio a Jesús con el candelabro, ¿verdad? Y no es coincidencia que lo primero que Juan ve es justamente a Jesús con el candelabro, porque estaba oficiando allí en el lugar santo. Cerramos paréntesis. Muy bien, avanzamos a la siguiente, hermano. Ya la hora nos va a ganar. Siguiente, si ya lo hemos visto. Ahí está. Entonces, cuando Cristo entró en el lugar santo del santuario celestial al ascender. ¿Sí? Avancemos. Y en el año 1844, Cristo pasó, ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Y para qué pasó allí? Para terminar su obra de la salvación. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, Reinaldo, unita más. Una más. Siguiente. Ahí nomás, Reinaldo. Hermanos, en Daniel 12:4, cuando se le termina de explicar el periodo profético de Daniel, se le da una orden. Dice, cierra las palabras y ¿qué cosa dice? Sella el libro, ¿hasta cuándo? La pregunta es, ¿por cuánto tiempo tenía que estar cerrado ese libro? ¿Y qué es ese libro? ¿Y por qué Daniel se dice que lo cierra? Esa es la pregunta, ¿no? Bien, estas palabras de cerrar y sellar el libro se aplica a la parte de la profecía de Daniel referente a los últimos días. ¿Cómo Daniel iba a explicar al pueblo de Israel que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo si el tiempo todavía no había llegado? No iban a entender. Si con las justas entendían por qué estaban cautivos en Babilonia, y muchos no comprendían que era por su pecado que estaban prisioneros allí, no iban a entender porque no era para su tiempo. 1844 todavía no llegaba. Por eso es que dice, sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Sí?
Hechos de los Apóstoles de Leonard de White, página 467. Deseo de las gentes, página 201. Y Conflicto de los siglos, página 405. ¿No? ¿Qué significa el hecho de cerrar las palabras y sellar el libro? Ya les digo adelante, era porque no era el tiempo de predicar ese tema de la profecía, ¿no? De que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, porque Jesús estaba todavía oficiando en el lugar santo, no era el momento. Avanza este reinado. Bien, eso ya lo sabemos, ¿no? Se lo puse ahí solamente para recordar. ¿Sí? Cuando dice la ciencia aumentará, muchos correrán de aquí para allá, basta solamente ir al centro del Lima. Eso se cumple, pero cada vez tenemos menos tiempo para Dios. Lo que decía, ¿no? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y me incluye, hermanos. A veces es muy difícil en las mañanas hacer el culto personal. ¿Por qué? Porque si no llego tarde a mi trabajo, a lo mejor aguantarme mi negocio, van a haber menos clientes. O sea, el mundo cada vez nos está poniendo más a prueba. No debía ser así, pero mira, hasta eso se cumplió. ¿Sí? Ahora, la ciencia aumentará. Hermanos, tú simplemente ves la noticia y ves cómo la ciencia va aumentando día con día. ¿Cómo le explicarías, por ejemplo, a alguien de 1911 este equipo que se llama celular? No te va a entender. ¿Cómo le explicarías a don José de San Martín que con un simple mensaje de WhatsApp puedes escribir a Simón Bolívar que está en Venezuela desde Perú? No te va a entender. No era para su tiempo. Pero ahora, hasta los niños conocen. Él no sabe de manejar el celular más que yo. O sea, los niños de esta generación ya nacen con ese eje tecnológico. O sea, Cristóbal Colón cuando descubrió que la Tierra era redonda. Imagínate, tú dices, oye Colón, te doy este Google Maps acá, ¿no? ¿Cómo usan ahora los jóvenes de ahora para que no se pierdan? Ya, toma GPS, Cristóbal Colón, en menos de una semana llegas a América. No lo va a entender. No era para su tiempo. Ahora todos los barcos tienen GPS y satelital. ¿Sí? Muy bien, avancemos, venga. Entonces, si en el tiempo de Daniel el libro está cerrado, ¿será que para siempre iba a estar cerrado? Respondamos a esa pregunta. Todos, hermanos, Apocalipsis 10:1. Rápido, hermanos, que la hora nos gana, ya nos pasamos de tiempo. Hermanos, y ese texto que vamos a leer, Apocalipsis 10, márcalo en tu Biblia. Si algún día alguien te dice, y ustedes, hermanos adventistas del séptimo día, dicen que son la iglesia profética, ¿dónde está en la Biblia que la iglesia adventista iba a nacer? Eso se lo han inventado ustedes. ¿Dónde dice? Muéstrales el texto, hermano. Esa es la partida de nacimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Apocalipsis 10:1. ¿Quién lo lee? A ver, por acá. Wilmer, dale una lectura a Apocalipsis 10:1. ¿Qué dice? Gracias, hermana. Hermana Iris, del versículo 2, ¿qué dice? Sí, hermana Iris, lea el versículo 2. Es la siguiente, hermano, la que está aquí. A ver. Tenía en su mano un librito abierto, puso sus pies derechos sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Bien, ¿cómo está el librito allí en ese texto? Abierto. Ahora, puse la foto del ángel. Vamos a ampliar este reinado del ángel, por favor. Ya está, ahí nomás. Hay ciertas características de ese ángel que nos dan una idea acerca de su origen y naturaleza. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, primer dato. ¿Envuelto en qué? Cuando tú veas nube, automáticamente conectas, ¿no? Con el origen de ese ángel. Con el arcoíris sobre su cabeza, arcoíris, el diluvio, la visión que tuvo Juan. ¿Qué más? Y su rostro era como el sol. ¿Y sus pies como qué? Como columna de fuego. Ahora sí. Y el hecho de que el ángel tenga un pie en el mar y otro pie sobre la tierra
hace alusión, hermanos, que todo lo que viene a continuación de estos dos textos tiene connotación mundial. Mar, tierra, todo el mundo. ¿Sí? Avancemos, siguiente diapositiva, Reinaldo. Recuerden, los pies en la tierra, los pies en el mar, todo el mundo. Bien, dice, evidentemente es un ángel distinto de los que retienen los cuatro vientos, de los que tocan las 7 trompetas del ángel ante el altar y de los que están junto al río Éufrates. Este ángel puede ser identificado como Cristo, que había venido para abrir el librito que fue sellado por Daniel, ya que tiene todas las características que lo relacionan con él. No lo puse allí, pero lo voy a leer para ustedes. Daniel, Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este es Juan hablando prisionero en la isla de Patmos, estaba cautivo. ¿Y qué cosa pasa? Dice que se le aparece, ¿no?, un ser y le dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y dice que Juan, al escuchar esa voz, le pareció familiar. Obvio. ¿Cuál de los 12 discípulos estaba más pegado a Jesús? Juan. Esa voz me parece conocida. Dice que voltea y Juan se queda impactado, se queda sorprendido, porque él había visto a Jesús terrenal, pero ahora lo ve a un Jesús físicamente diferente. Y mira cómo lo describe. Versículo 12, 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y una vez vuelto vi 7 candeleros de oro, lo que les decía. Bueno, ya la resolví la tarea, ¿cierto? Muy bien. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante a quién. Y ahora viene su descripción. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ojito allí. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, ¿no? Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y ahí viene otro, presta atención allí. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece con su fuerza. Se parece bastante al ángel que le da el grito a Juan. ¿Quién es el único autorizado para abrir cosas en el cielo? Dios, Jesús, obviamente. Un ángel no puede abrir cosas en el cielo, tampoco puede cerrarlas. La Biblia es bien clara: todo lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Todo lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Por lo tanto, ese ángel con el librito abierto representa a quién, y representa a Jesús. Entonces, dice, esta admonición se aplica particularmente, una admonición es un llamado. Esta admonición se aplica particularmente a la parte de las profecías de Daniel que se refieren a los últimos días, y sin duda, de una manera especial, a los detalles cronológicos de los 2300 días en lo que se relaciona con la predicación del mensaje de los 3 ángeles. En otras palabras, ese libro abierto tiene un mensaje. ¿Por qué se abrió? Para que el contenido de ese libro se predique a todo el mundo. Recuerda, los pies en el agua, los pies en la tierra. Todo el mundo. Libro abierto, mensaje a predicar. Avancemos, Reinaldo. Dice, con esta presentación se hace a Juan del librito abierto, se revelan porciones señales de la profecía de Daniel, se aclara el cómputo cronológico que señala el fin de la profecía de los 2300 días. Por esta razón, el capítulo 10 de Apocalipsis se enfoca en el tiempo cuando se hizo la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. ¿Sí? Avancemos, Reinaldo. Ahí nomás, ¿no? Ahí está. Apocalipsis 14:7. ¿Qué dice? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, no es coincidencia que a partir del capítulo 10, el capítulo
capítulo 11, el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 dan todas las características año tras año, ¿no? Desde que la Iglesia Apostólica se había formado. Pero el punto culminante de esta profecía era Apocalipsis 14:7. ¿Qué dice? Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el corazón del mensaje de los tres ángeles. El contenido del libro que estaba cerrado había llegado el momento para ser predicado. Bien, ¿qué tres puntos nos da? Ahí están tres mensajes fundamentales. El primero, la predicación del evangelio. Porque dice, vi volar por el medio del ángel, por el medio del cielo a otro ángel, ¿no? Que tenía el evangelio eterno. Entonces, el punto número uno es la predicación del evangelio. El punto número dos es la exaltación de la ley. ¿Dónde dice la ley, hermano? Ahí. ¿Cómo saca la ley de ese texto? No. Adoración sí, pero no todo. ¿Qué más? Adorar a aquel que hizo el cielo, el mar y la fuente de las aguas. ¿Cuál es el monumento que Dios utilizó para decir que Él es el creador? Y el sábado forma parte de los 10 mandamientos. Ahí está la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, exaltación de la ley. Y tercero, se anuncia ¿qué cosa? La obra del juicio, hermanos. Una vez no, hoy en la mañana me hicieron una pregunta interesante. Me dijeron, hermano Martín, ¿por qué Dios no levanta ahí profetas? ¿Cómo en el pueblo de Israel se levantaban profetas? En los tiempos apostólicos habían profetas y profetisas. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no se levantan? ¿Qué le hubiese respondido? Mira, lo único que se me ocurrió responderle es, ¿cuál es el propósito para que Dios levante un profeta? Cuando Dios va a tomar una decisión en el cielo, en lo concerniente a lo de la tierra, no lo toma por sorpresa, porque sería un Dios injusto. ¿No ves que lo sabe todo? Nínive, por ejemplo, 40 días. El diluvio, 120 años. Dios siempre levanta un profeta para comunicar a la humanidad la decisión que ella tomó en el cielo. ¿Cómo se iba a enterar la humanidad que Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo en 1844? ¿Cómo? ¿Lo publicaba en Facebook? ¿En TikTok? No. Tenía que levantar un profeta. ¿Y quién fue? Elena de Juan. Elena de Juan. ¿Sí? Bien, avancemos. ¿Qué se le ordenó a Juan que hiciera con el librito? ¿No? Eso está en Apocalipsis 10, 8 a 10. Por tiempo no lo vamos a leer, vamos a resumir, ¿ya? Sí, porque ya nos ganó el tiempo. El ángel le dice a Juan, come. Una orden sencilla, come. Y antes que Juan coma el libro, el ángel le da una advertencia. Cuando tú lo comas y empieces a masticarlo, en tu boca va a ser dulce como la miel, dulce. Pero una vez que lo tragues, te va a amargar el viento. Eso es lo que los adventistas conocemos como el gancha. Cuando Guillermo Miller había empezado a predicar de iglesia, iglesia, de iglesia, iglesia, esta profecía de las 2300 tardes enseñanzas. Dicho sea de paso, hermanos, dice que Guillermo Miller había predicado con tanta frecuencia el mensaje del santuario que incluso se había llegado a enfermar. No tenía tiempo para su familia. Dice que su agenda estaba llena. Todas las demás confesiones religiosas estaban interesadas en ese mensaje y invitaban a Guillermo Miller. En ese tiempo no había los medios de transporte que tenemos ahora, ¿no? Entonces era bastante complicado. Bien, entonces, cuando Juan iba a comer ese libro, le iba a amargar el vientre. Y eso es lo que pasó con los milleritas. Ellos habían enseñado en las iglesias que efectivamente, luego de los 2300 años, iba a haber una purificación. Pero miren cómo entendían ellos la purificación. Era el fuego de Dios que caía del cielo y purificaba toda la tierra, marcando el inicio de la segunda venida de Cristo. En ese tiempo esa era la costumbre, ¿no? Por eso es que, hermanos, toda enseñanza siempre tiene que estar basada en la palabra de Dios. El cómputo estaba correcto, pero le faltaba un dato a Guillermo Miller.
era el evento que marcaba el fin de la conquista occidental, ¿no? Bien, ahora sí, avancemos este reinado. Y ahí dice, ¿no? Apocalipsis 10:11. Ahora sí, rápido hermanos. Apocalipsis 10:11. Búsquenlo y yo lo voy a leer, ¿ya? Apocalipsis 10:11. Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. ¿Sobre quiénes? Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No bastaba con que el libro esté abierto. Tenía que profetizar otra vez. Es decir, tenía que comunicar el contenido del libro a la humanidad. Y ese es el motivo, la razón del por qué la iglesia adventista fue levantada. La pregunta original que les había hecho. La iglesia adventista del séptimo día ha sido levantada para predicar el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del santuario. Ese es su único propósito. Hermano, y la predicación del evangelio, claro, pero es que están ahí inmersos, pues. Lo hemos visto en la diapositiva anterior. En el mensaje de los tres ángeles está el evangelio, está la ley, ¿y qué más? ¿Se acuerdan? Vamos a revisar unas diapositivas. A todos el ángel de los tres ángeles. Sigue. Uno más. Sigue. Ahí está. Mira, está la predicación del evangelio, la exaltación de la ley y la hora del juicio. Si alguien te dice, hermano, ¿por qué tienes que predicar del santuario? Mejor predica del evangelio. Pero este es el detalle. En el santuario ya está incluido el evangelio. Sí, ahora sí, regresamos. Siguiente. Entonces dice, esta convicción, es decir, la convicción de predicar el mensaje de los tres ángeles, ha dado como resultado uno de los programas más extensos de evangelización mundial que haya visto la historia cristiana, a medida que los adventistas del séptimo día han proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo el mensaje que les fue dado. Siguiente reinado. Ahora viene la pregunta para mí. No pongas todavía esos dos. La pregunta para mí. Siempre digo esta parte como es la parte del llamado, es la parte personal. Esa pregunta es para mí. En primer lugar, ¿qué dice? Ahora que sé esto, ¿qué debo hacer? ¿No? Cuando los que trabajan en estudio bíblico, siempre hay una parte al final, ¿no? Que dice qué debo hacer. ¿Cierto? Nosotros le decimos la parte práctica de la lección. Ahora, ¿qué debo hacer con ese conocimiento? Qué chévere, excelente, ¿no? Aprendí, tomé nota y ahí quedó. ¿Qué debo hacer? Ahora sí, la primera nomás. Hebreos 4:4, ¿qué dice? A ver, todos. Hebreos 4:4. 4:14, Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. El que le encontró le habla, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, el hecho de saber que tenemos un sumo sacerdote en el cielo nos invita a retener nuestra profesión. ¿Qué profesión está hablando ahí? Hermano, yo soy técnico de computadoras. ¿De esa profesión está hablando? Está hablando de la profesión de fe. Dice que hay que retener nuestra fe. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo. Todas las mañanas, buscando a Dios en primer lugar, con tu comunión personal. ¿Podemos hacer todo eso? Claro. Es sencillo. Lo único que necesitamos, ¿qué cosa es? Decisión y voluntad. No más, ni menos. Entonces, retener mi fe en el Señor. El segundo consejo, ¿qué debo hacer? 1 Timoteo 3:15. Vamos a ver, 1 Timoteo 3:15. Y ese es el texto final, hermanos. Con eso ya vamos concluyendo. 1 Timoteo 3:15. ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien que había encontrado 1 Timoteo 3:15? Pero te salvará engendrando hijos. 1 Timoteo 3:15. ¿Sí? Ya, 3:15. ¿Quién está leyendo? En voz alta, hermano. Ahí está. Para que si tardo se
sepa cómo debo conducirme en la iglesia mientras tarda el Señor en venir. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿cómo me encontrará? ¿Me encontrará con mi esposa? ¿Me encontrará con mi hijo? ¿O capaz no me encontrará? Cuando Cristo viene por segunda vez, nos encontrará a todos los que estamos aquí sentados. El sueño de Dios es que sí, Él quiere eso. Pero ¿depende eso de Dios? ¿De quién depende? De mí, en primera persona. No de nosotros. Porque si decimos de nosotros, yo me estoy ocultando así. ¿De quién depende? Depende de mí. Depende de mí. Solamente de mí. Porque Dios ya hizo su parte. Queridos hermanos, que esta segunda ponencia, que esta segunda profecía, sea para meditar en que la profecía de las 2300 tardes y mañanas ya culminó. Ya Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Lo único que Cristo está esperando es que nosotros hagamos nuestra parte, que retengamos nuestra fe y que sepamos cómo conducirnos en su iglesia, entre tanto que Él viene. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Un feliz sábado para ustedes.